Días, alumnos. Bueno, el tema que vamos a desarrollar ahora son las consecuencias de la crisis económica mundial de 1929 en nuestro país, en la Argentina. Bueno, la crisis del 29, sabemos muy bien porque lo vimos en videos anteriores, se generó en los Estados Unidos y vamos a ver que fue una de las crisis, de las tantas crisis que tuvo el sistema capitalista de sobreproducción. Significa que se produjo más de la cuenta. Pero como una crisis que se inicia en los Estados Unidos nos termina afectando a nosotros, que en ese momento nos encontrábamos en pleno modelo agroexportador. Bueno, Estados Unidos tenía una vinculación bastante cercana a Europa, aún mantenía los préstamos que les venía dando desde finales de la Primera Guerra Mundial para todo lo que tenía que ver con la reconstrucción europea, e inclusive muchos de estos países europeos todavía le debían dinero a los Estados Unidos. Vamos a ver que muchos de estos países que recibían préstamos de los Estados Unidos para esta reconstrucción también nos compraban a nosotros materia prima. Por lo tanto, cuando se produce la crisis en Estados Unidos y Estados Unidos termina de otorgar esos créditos, frena en realidad todos esos créditos que le estaba dando Europa, muchos de estos países de Europa se quedan muy debilitados, se quedan sin dinero y de esa manera se quedan sin la posibilidad de poder continuar comprando materias primas a otros países de América Latina. Entonces vamos a ver que ahí es donde muchos países europeos nos dejan de comprar, en realidad dejan de poder pagar lo que venían pagando por esas materias primas. Ellos querían seguir comprándolas, pero a un precio muy inferior. El modelo agroexportador ya no tiene tantas ganancias y ahí es donde se desata la crisis, o mejor dicho, la crisis se traslada a nuestro país. Cuando la crisis se traslada a nuestro país, para 1929, acá gobernaba por segunda vez Hipólito Yrigoyen, un referente radical de la Unión Cívica Radical que había asumido en 1916, había gobernado hasta 1922 y entre 1922 y 1928 había gobernado Alvear, otro radical, y entre 1928 y 1930 nuevamente Irigoyen. Irigoyen lamentablemente se encontraba en la presidencia cuando se desarrolló esta crisis y precisamente muchos terratenientes lo culparon a él por no tomar medidas frente a este asunto. Lo cierto es que tampoco podían tomar muchas medidas porque era una crisis derivada del exterior. Recuerden que hoy por hoy nos enteramos de una noticia en segundos gracias a las nuevas tecnologías, a todo lo que tiene que ver con este mundo globalizado, pero que en 1930 eso no podía ser así. Y entonces muchos creen que esta crisis se debe en nuestro país a las malas políticas impulsadas por el presidente y deciden organizar un golpe de Estado, que fue el primer golpe de Estado de la historia argentina contra un presidente, el golpe de Estado a Hipólito Yrigoyen. ¿Quiénes fueron los que lo organizaron? Bueno, el sector militar, financiado por muchos miembros de esa oligarquía terrateniente, de ese sector conservador, que habían mantenido el poder, el control político durante los años del modelo agroexportador entre 1880 y 1916. Recuerden que la política durante el modelo agroexportador se dividía en dos etapas: presidencias conservadoras de 1880 a 1916, que son los que habían llegado por fraude electoral, era el gobierno de los miembros de la clase alta, los grandes terratenientes, y entre 1916 y 1930 son los gobiernos radicales, gobiernos que representan más bien a las clases bajas y a los nacientes sectores de la clase media. Vamos a ver que precisamente esta crisis generó el golpe de Estado de Irigoyen, generó posteriormente el fin del modelo agroexportador y una consecuencia social vendría a ser el fin de la inmigración europea, ya que se cierran las puertas a la inmigración porque no se les podía garantizar empleo y se da un fenómeno nuevo que son las migraciones internas. Gente que había quedado desempleada en los campos del interior del país migra hacia las principales ciudades del país en búsqueda de mejores oportunidades de empleo y allí les va a costar mucho conseguir trabajo y se van a instalar en las cercanías de las grandes ciudades, formando por primera vez en nuestro país los que serían las primeras villas de emergencia. Estas primeras villas de emergencia se van a situar en las cercanías, en los alrededores de estas grandes ciudades,
y vamos a ver que se van a ir expandiendo durante toda la década de 1930.